de 3 parásitos. Entonces vamos a continuar con lo que es tricocefalosis, ¿no? Tricocéfalo, trichuris trichiura. Entonces, generalmente está localizado en el intestino grueso, hay una diferencia, ¿no? Generalmente puede estar en el colon, en el ciego y recto sigmoide, ¿no? Puede producir una patología de intensidad variable. ¿A qué se refiere? Con sintomatología mucho más grave, con diarrea, producción de heces mucosanguinolentas, con moco y sangre, ¿no? Y en los niños, abundante cantidad de parásito puede ser causante de complicaciones. ¿Cuál es la complicación principal que había en tricocéfalo? Hipotonía de los músculos de la región perianal y producía. Exactamente. Entonces, que de todos modos en algunas oportunidades tomo como un síntoma, no hay problema, ¿no? Porque para tomar en cuenta. Mencionando el parásito adulto, ¿no? Voy a ir al dibujo, creo que, bueno, ya sé más. Es más fácil. El parásito adulto hembra, que puede medir 3 a 5 centímetros, ¿no? Generalmente en el extremo anterior presenta la cavidad bucal. ¿Qué es lo que presenta ahí? Presenta lo que es un elemento de fijación, la lanceta retráctil. Continúa con todo lo que es, por ejemplo, el esófago, el intestino, llega hasta la cloaca, ¿no? Y la hembra tiene todo el aparato reproductor, ¿no? Perfecto. Termina en forma recta más grande, ¿no? Entonces, generalmente es lo que 2/3 partes más delgada que la posterior, lo que le da el aspecto de un látigo, ¿no? Llamaron alguna vez el gusano látigo. El parásito adulto macho, siempre más chicos, pueden medir de 2.5 a 3, ¿no? Generalmente la misma característica, cavidad bucal, lanceta retráctil, ¿ya? Y continúa con todo el aparato, y al final termina en una curvatura donde se encuentran lo que son las espículas quitinosas y retráctiles que le permiten unirse a la hembra para la reproducción, ¿no? Bastante claro, ¿no? Después, los machos, el aparato digestivo, acá están todas las características. Los huevos, que ya lo hemos visto, generalmente son huevos doble membrana de color café, tapones en los extremos, miden 50 por 25. Son similares a un balón de fútbol americano. He dicho la medida, he dicho el color, he dicho la presencia de los tapones, ¿no? Entonces, y para que se vaya tomando en cuenta lo que decía también la doctora, para que en el examen se pueda tomar en cuenta estos detalles que son importantes, ¿no? Porque por eso es que justamente en la parte práctica reconocemos los huevos, los diferenciamos y vamos grabando. El ciclo de vida. Voy a mencionar un poco en la parte literal para que se bueno. Generalmente, en parte de adultos, machos y hembras están en el intestino. Eliminan al exterior junto con la materia fecal los huevos. No son infectantes. Tienen que caer en la tierra, tienen que madurar justamente allá para después desarrollar las larvas en 1 a 2 semanas, ¿no? Y en varios meses convertirse a huevos infectantes. Como muchas veces van ingresando grandes cantidades, por eso es que justamente se acelera todo. La infección por vía oral, ingesta de alimentos contaminados con huevos. En el interior del tubo digestivo existe lo que es, se liberan las larvas, y acá vamos a mostrar la imagen. Tienen un promedio de vida de 7 años, no significa que los dejemos 7 años, ¿bien? Entonces, a ver, vamos. Los parásitos están en el intestino grueso, ¿no? El macho fecunda a la hembra y produce la larva. Entonces, la larva, pero antes los huevos son eliminados junto con las heces. Embrionan en los suelos, permiten madurar, va llegando hasta que después contaminan, son arrastrados por el agua, contaminan los alimentos, etc. Y la ingesta del huevo. Penetra por el esófago, pasa al estómago,
se ablanda, se libera la larva, ¿no? Y pasa al intestino delgado. Hay una etapa de maduración en la glándula del Lieberkühn y pasa al intestino grueso. La diferencia en relación a Ascaris y uncinarias en el ciclo: no realiza el ciclo veloso, ciclo pulmonar, ¿verdad? Primera cosa. Segunda, la localización. ¿Dónde hemos dicho? Sí, está medio en el intestino grueso, entonces ya tenemos alguna diferencia. En la patología, la mayoría de las infecciones pueden ser leves, hay muchos pacientes. Sin embargo, una lesión traumática local por la fijación de la lanceta. Infecciones intensas se llama una verdadera colitis, ¿no? Y rectitis, y puede presentarse el prolapso rectal, ¿no? Y puede llegar al apéndice. No hay migraciones erráticas en el caso de lo que es el tricocéfalo, ¿ya? La principal patología por la lesión mecánica, por la parte de... Inclusive yo resumí en varias cosas, ¿no? Depende de los mecanismos de la alimentación. Imagínense, por ejemplo, yo he puesto acá bastante traumatismo, inflamación difusa del intestino. Puede haber un estímulo alérgico, ¿no? Para la producción de reacción en el organismo. Descama, si tenemos cientos de parásitos, descama la pared intestinal, focos hemorrágicos. Acción expo, esta F tendría que ser una P, ¿no? Exfoliativa. ¿Por qué? Porque se alimenta de sangre. Aumento del peristaltismo, el organismo tiende a eliminar, pero como el parásito se ha fijado por la lanceta retráctil, es bastante difícil, ¿no? Espasmo, etc. Esto es la patología, la patogenia también. Infecciones leves en adultos, en la manifestación clínica, muy pocos síntomas. En cambio, cuando hay una sintomatología franca, especialmente en niños desnutridos. Algo que yo no he mencionado todavía, pero de todos modos hay que considerar algunos aspectos. Hay niños o pacientes que son multiparasitados. ¿Qué significa? Que puede tener alrededor de 2 o 3 parásitos, lo cual complica un poco la figura. Siempre yo he resumido las primeras manifestaciones. El paciente tiene un dolor abdominal tipo cólico. Se dice tipo cólico porque está relacionado con una vez el dolor, por ejemplo, que puede venir en los casos de la colelitiasis, presencia de piedras en la vesícula. Diarrea disentérica. Estoy hablando de un parásito donde hay diarrea disentérica. En el caso de Ascaris y en el caso de uncinarias no he mencionado, ¿verdad? Una cosa es diarrea con sangre. Tengo un poco de sangre, en el caso de uncinarias, y eso que absorbe sangre. Pujo y tener. El pujo. Necesidad de eliminar la materia fecal con mucha fuerza, que aumenta la evacuación. El tenesmo. Espasmo doloroso que produce la necesidad de una nueva evacuación. Mencioné, aunque es complicación, mencioné el prolapso rectal. ¿Por qué? Porque en una oportunidad, por ejemplo, cuando se preguntan las manifestaciones clínicas, muchas veces el alumno se olvidó del espasmo, se olvidó del tenesmo, etc., pero se puede tomar en cuenta. Cuando se presenten en niños desnutridos, deshidratados, que tienen hipotonía de los músculos perineales. ¿Dónde se encuentran los músculos perineales? En la región perianal. Relajación del esfínter anal, se relaja. La mucosa está inflamada. El aumento de las evacuaciones, ¿qué produce? Que produce que el intestino está inflamado, irritado, ¿no? Y debido al peristaltismo y el frecuente esfuerzo de la defecación, ¿no? Son varias defecaciones, nos condiciona eso. ¿Qué determina? Les voy a mostrar la imagen, que es, digamos, no es tan aislado, ¿no? Sino que podemos ver. Y ocurre este fenómeno. Ya, el grupo que ha presentado. Se prolapsa. Muchas veces puede ocurrir, por ejemplo, que esto se inflame y se infecte, que haya bacterias. Entonces hay que ver, ¿no? Y generalmente hay que llegar a la causa, ¿no?, del paciente. Generalmente se va a presentar más en los niños. ¿Ya? El niño va a ser porque lo está sujeto, pero porque muchas veces es el grupo mayormente afectado, ¿no? El diagnóstico, confirmación del examen patológico, papopatológico. Muchas veces no piensen todavía
o sea, sé que ha mencionado el PCR, etcétera. Pero sin embargo, ¿qué es lo que tenemos que buscar? Lo que está más fácilmente poder realizar. Un examen coproctológico y un examen de, ¿por qué les mencioné al inicio, por ejemplo, lo que es técnicas especiales en proctología? O lo que es, por ejemplo, lo que es la técnica de correlacionarla con la intensidad de la infección, se utiliza un método de recuento de huevos. Una vez que vayamos concluyendo nematelmintos, vamos a hablar del recuento de huevos con un pequeño cuadrito para que tomemos en cuenta esos elementos. Alguna vez, inclusive, le hacemos una fórmula a los alumnos, pero vamos a ver eso. Muy bien. La epidemiología y control, esto ya incluso muchas veces debería dejar, sin embargo, similar de Ascaris. Transmisión de la enfermedad no es directa a la materia fecal, sino requiere que los huevos se incuben en la tierra y maduren para contaminar alimentos y agua. Medidas higiénicas. Adecuada eliminación discreta. ¿Qué significa? El hecho de que se tenga un sistema de alcantarillado, utilización de agua potable. Tal vez en nuestro medio, por ejemplo, o en la ciudad tenemos con todo lo que podamos ver, pero existe, por ejemplo, a través de agua potable que consumimos, ¿no? Está en un 97 o 98%, ¿no? En general en la ciudad, incluso en las zonas, digamos, en toda la ciudad periférica, etc., ¿no? Es agua potable, no hay problema, pero muchas veces el agua a nivel de otras zonas periféricas o zonas rurales generalmente se obtiene de agua de pozo. A veces el pozo de agua, ¿no?, donde se obtiene, o que se llama noria acá, o algo así, ha mejorado obviamente en todo ese tiempo. Pero sin embargo, muchas veces está construido al lado de lo que son los pozos ciegos. Entonces, eso es la verdad que hay que tener cuidado con la utilización del agua. Lavado de verduras y alimentos es fundamental. ¿Y para qué nos sirve esto a nosotros? Ustedes dirán, no, pero eso es, nosotros vamos a hacer eso. No, pero cuando vienen los pacientes, o cuando se vea más adelante, paciente con parálisis intestinal o algún otro tipo, se tiene que indicar qué medidas tienen que hacer, que evitar que siga, o sea, se cura al paciente, se da el tratamiento profiláctico a los familiares y evitar que sigan contaminándose. Control de artrópodos y vectores mecánicos, ¿no? Moscas y cucarachas, ¿no? Acá muchas veces ocurre bastante, o sea, no vamos a entrar en detalles de la condición, por ejemplo, de las ciudades en nuestro medio, pero muchas veces hay dificultades en la recolección de la basura, quedan las bolsas, o uno va cerca a un lugar, hay una plazuela o algo así, y es el lugar ideal donde todo el mundo deja las bolsas, ¿no? Y es así, bueno, ocurre y podemos tener problemas, ¿no? En el tratamiento, felizmente responden a los antiparasitarios. El mebendazol, la dosis generalmente está establecida 100 miligramos 2 veces al día por 3 días. 500 miligramos la dosis única, el albendazol 400 miligramos, ¿no? Muchas veces menciono primero el mebendazol, ¿por qué? Porque muchas veces va a formar parte de lo que son, por ejemplo, los protocolos de atención. Nadie va, ya tengo todo en la memoria, o sea, tengo que revisar, porque no es solamente esto que vamos a ver, ¿no? Hay varias cosas. Después, robendazol. El tratamiento del prolapso rectal, reducción manual de la mucosa. Se hidrata al paciente, se lo tiene, se reduce un poco utilizando técnicas asépticas, se mejora el estado general del paciente y lógicamente se va a hidratar, vamos a llegar a la causa que está produciendo y va a haber una mejoría, ¿no? No sé si alguna pregunta está aquí, ¿no? ¿Alguna duda? Ok, ¿no? Está claro, si hay preguntas, o sea, de todos modos, yo les envié las diapositivas que sirvan por un lado para tener la información, para repasar, para hacer las exposiciones, por un lado, que puedan ayudar, y también para ir viendo el orden, cómo va yendo, ¿no? Siempre debemos
hacer la lectura de los temas y dirigirlo ya con el libro de consulta, ¿no? Sobre todo dirigido, lo que es. No vamos a ir a leer toda la historia, es muy bonita, muy interesante. Sin embargo, vamos a ir a la patogenia, vamos a revisar, vamos a marcar algo, qué es lo que se ha presentado en la clase, todo, para reforzar y eso facilite los exámenes. Estrongiloideas, yo ya he mencionado un poco algunas veces. ¿Qué es la estrongiloideas? Infección producida por un pequeño nematodo, el Strongyloides stercoralis. Ya lo hemos visto, la larva, localizada es decir, en el interior de la mucosa del intestino delgado, ¿no? Está caracterizada por un cuadro clínico importante, especialmente en los pacientes inmunodeprimidos, porque se considera un parásito oportunista importante. Actualmente estaría inclusive dentro de los 4 principales nematamentos que pueden causar infección en el hombre: Acarlombricoides, Uncinarias, Trichuris trichura y Strongyloides, ¿no? Porque cambiado un poco con el estudio que se hizo el año 2012-13, que fue publicado, que vamos a mencionar en un momento, ¿no? Acá tenemos la forma, ¿no? El parásito es uno de los más pequeños, ¿no? Piensen primeramente que vive en el interior de la mucosa del intestino delgado, o sea, está allá adentro, ¿no? En el duodeno. Botero dice: el parásito adulto prácticamente no existe, pero no significa la negación, sino que es mucho menos frecuente, ¿no? Porque la hembra tiene una particularidad, es partenogenética, capacidad de producir huevos y posteriormente larvas sin participación del parásito adulto más, ¿ya? La hembra es filiforme, transparente, mide 2 milímetros por 50 micras de diámetro, bastante pequeño, ¿no? No sé si está claro hasta aquí. Vamos a seguir un poco. Bien. Lo mismo, la descripción: esófago cilíndrico que ocupa la tercera anterior del cuerpo, ¿no? Intestino, orificio anal. Sistema reproductor: un útero que presenta huevos en su interior. Los huevos son muy similares a los de un cinario. La presencia de huevos de Strongyloides stercoralis en materia fecal es muy rara. Solo cuando existe una diarrea muy intensa, un síndrome de hiperinfección y que arrastra porciones de mucosa. Entonces no vamos a identificar huevos en las heces, ¿ok? De acuerdo. Generalmente los huevos van a eclosionar en la mucosa del intestino delgado, ¿no? Y va a dar lugar a una primera larva, que es la larva rhabditiforme, que es arrastrada con el contenido intestinal y eliminada al exterior. Ahorita vamos a ver el ciclo. La larva rhabditiforme, que puede medir 250 micras por 15 de diámetro. En el extremo anterior con cavidad bucal, pero voy a cambiar un poco. Es transparente. ¿Han visto? ¿Qué características le han visto a la larva observando al microscopio? Delgado. Transparente. Claro. Entonces, y esa larva que hemos visto en el microscopio es la larva rhabditiforme, ¿ya? Entonces, en este caso sí voy a tener que poner 2 elementos que me ayuden: 250 por 15 el diámetro, transparente, larva rhabditiforme. Transparente, larva rhabditiforme, mide 250 micras por 15, ¿no? Estoy dando aquí sí, porque no describimos muchas características, ¿no? En cambio los huevos tienen más características, entonces para que vayan tomando en cuenta. Vuelvo a insistir, porque por eso es importante, para que vayamos viendo los aspectos, ¿no? Siempre lo he hecho desde que comencé a dictar la cátedra, ¿no? Siempre vamos avanzando y voy mencionando algunas preguntas, ¿no? Las preguntas generalmente así, para que ustedes vayan tomando en cuenta, y eso facilita. La larva filariforme es mucho más grande, 500 a 700 micras por 25 micras. No tiene membrana muscular, ¿no? Acá, para mostrar un poco, fíjense, acá identifican qué es lo que estamos viendo acá.
Liberación de los huevos en el interior de la mucosa. Aquí no van a liberarse en la piel, van a estar a este nivel, ¿no? Y acá sobre todo que habla de la autoinfección, que vamos a hablar un poquito más adelante, en lo que viene a ser el síndrome de hiperinfección o alguna cosa. Muy bien. La evolución, a ver, antes de hablar del ciclo de vida, la evolución de las larvas raditiformes pueden tener tres posibilidades o dar lugar a tres formas de ciclo. Se transforman en larvas filariformes infectantes en la tierra. La segunda, originan gusanos o adultos de vida libre que producen nuevas generaciones larvarias. Y luego, producción de formas infectantes en el intestino del mismo huésped, lo que se habla de autoinfección o hiperautoinfección. ¿Está claro? ¿Hasta aquí? Ok. Estas tres características van a dar lugar a tres formas de ciclo, que el grupo que corresponda va a tener que mencionar. Lo hice un poco lento. Ciclo directo. Las larvas raditiformes caen al suelo y con las materias fecales generalmente se alimentan y mudan dos veces para transformarse en filariformes. Toman contacto con la piel, las larvas filariformes que están sobre la superficie del suelo. Cuando el paciente toma contacto o pisa, ¿no?, penetran, buscan los capilares, por la circulación van ascendiendo, llegan al corazón. Del corazón pueden pasar directamente a los pulmones. Y hemos dicho siempre, los parásitos que hacen ciclo de los rompen el alveolo, ¿no?, ascienden por los bronquiolos, llegan a la tráquea laringe y posteriormente cuando se abre la glotis son deglutidas y pasan al intestino delgado, ¿no? Penetran la mucosa y se transforman en adultos. Muy similar a los ciclos de... ¿Qué otro parásito penetraba a través de la piel? Hace un rato ya hablamos. Una memoria muy lábil. Ya. Vamos a diferenciar del ciclo indirecto. El ciclo indirecto, generaciones de Strongyloides stercoralis destinadas a producir los llamados adultos de vida libre. Larvas raditiformes, estamos ahí, que son eliminadas con las heces fecales. Genéticamente dan lugar a larvas filariformes. Las larvas filariformes desarrollan adultos. Para estos adultos machos fecunda la hembra produce los huevos, ¿no? Para, a partir de esos huevos se producen larvas raditiformes. ¿De acuerdo? Estoy siguiendo eso. ¿Sí? Entonces aquí, pero estamos hablando de adultos de vida libre, fuera del intestino, en el suelo. Y es la segunda forma. Muchas de las larvas se convierten en filariformes y el mecanismo de penetración es muy similar al del ciclo directo. Ya no se puede hablar de ciclo directo acá porque hay una etapa en la cual está formándose en el suelo, ¿no? Y el ciclo de autoinfección. Larvas raditiformes que se transforman en filariformes en la luz del intestino. Esta no es que desarrollen adulta, penetran la mucosa intestinal, llegan a la circulación y continúa el recorrido descrito en el ciclo directo. ¿Sí? ¿O no? ¿Yes? Okay, muy bien. Este ciclo, este es el único que tiene tres formas de ciclo. ¿Qué va a permitir? Primeramente, la existencia de la hiperinfección o la autohiperinfección que menciona Botero, ¿no? Sobre todo en los pacientes que tienen las defensas bajas. Y luego, que lleva a la implantación de hembras adultas en todo el intestino delgado. Larvas pueden invadir ganglios y vísceras. Y la pastosa puede persistir sin reinfecciones internas. Complicado. Ahí está lo que yo les mencioné, ¿no? Lo que es directamente el ciclo directo, la raditiforme y filariforme. En este caso, ¿no?, ¿qué está significando? A partir de las larvas raditiformes, huevos, ¿no? Pero de acá es donde viene. Para esto adulto macho y hembra, adultos de vida libre, producen los huevos producen larvas raditiformes que desarrollan filariformes y que penetran directamente
al organismo en la misma forma que el ciclo de otro. El ciclo de autoinfección. Larva retiforme en el intestino delgado, ¿no? Desarrolla a filariforme y penetra la mucosa. No es que va a desarrollar adulto, penetra la mucosa. Entonces, esto es algo que se tiene que tomar y yo creo que puede ser bueno que el grupo de estrongeloides en el curso de pues, la próxima semana nos toca hablar de estrongeloides, ¿no? En la parte esa. Factores de patogenicidad. Este sí producen sustancias que actúan y que permiten la penetración de las larvas filariformes en la piel. Generalmente hay enzimas que facilitan que pueda penetrar. Mecanismo de daño traumático de la lesión cutánea. Muchas veces produce también una contaminación bacteriana. En el pulmón el daño es mucho más intenso que las uncinarias o que las ascaris, ¿no? Existe un factor toxémico, por eso que justamente se vio que tenía algunas características, ¿no? Producción de sustancias, ¿no? Altamente tóxicos, ¿no? Puede llegar a nivel del pulmón y por otro lado también se producen, por ejemplo, muchas veces hacen que los eosinófilos se produzcan y migren hacia los estrongeloides y tienden a envolver y se van formando, no envuelven, sino se forman lo que son granulomas, una especie de una estructura formada principalmente por un acúmulo de eosinófilos. Puede producir hemorragias petequiales, generalmente ascarlumbricoides, la forma larvaria, las uncinarias, la forma larvaria, y estrongeloides a nivel del sistema pulmonar, a nivel del alveolo, rompe el alveolo y penetra. ¿Ya? Entonces va a producir un daño y el paciente va a tener, por ejemplo, muchas veces una tos, expectoración de tipo sanguinolenta, ¿no? A nivel intestinal, siempre hablamos, muchas veces voy a mencionar esta palabra, inflamación catarral, infiltrado de eosinófilos, secreción mucosa, puntos hemorrágicos, duodenitis catarral. ¿Dónde se intensifica esto? En los pacientes. Si la respuesta inmune se mantiene adecuada, ¿no? Entonces la estrongiloideasis se va a mantener con datos clínicos variables. En la estrongiloideasis el paciente evoluciona, tenemos en un momento de eosinófilos. Pero si la defensa está disminuida, se produce un caso de inmunodepresión que puede provocar la muerte. La síndrome de hiperinfección es mucho más grave, ¿no? Pacientes, digamos, realmente que reciben tratamientos por ejemplo, pacientes que tienen bajas defensas, pacientes con cuadros reumáticos, pacientes que tienen el antecedente de una enfermedad, por ejemplo, de tipo mieloproliferativa, leucemias, Hodgkin, etc., hay ese riesgo, ¿no? Y es lo que justamente se debe tomar en cuenta en este caso, ¿no? Una microfotografía de una niña fallecida de un caso de hiperinfección. Cómo aumentó de tamaño genético. Acá lo que yo les decía, la diseminación de las larvas a nivel del cuerpo, ¿no? Una biopsia de mucosa con estrongiloides. Manifestaciones clínicas. Primeramente, a nivel de la piel. Hay un pequeño foco hemorrágico a nivel de los espacios interdigitales de los pies, ¿no? Inflamación. Prurito. El paciente tiende a rascarse. Un eritema, edema, dermatitis feórica. Puede ocurrir esto. Muchas veces las larvas de estrongiloides y asimismo las larvas de uncinarias, entre los estómagos en el caso americano, penetran y no llegan a pasar la circulación y se diseminan por debajo de la piel y produce otro tipo de cuadro, el cuadro que es la síndrome de migración larvaria cutánea. A veces en los espacios digitales está presente y se moviliza, se desplaza. Entonces aprovecho esto para mencionar las lesiones que se pueda. Estudiaremos más adelante lo que es el síndrome de migración larvaria cutánea en su momento, ¿no? Lesiones cutáneas e invasión de la piel, ¿no? Los pies, el rascado, la contaminación, puede haber una contaminación, presenta infecciones bacterianas secundarias,
¿no? No se olviden que muchas veces los individuos adultos, niños que están con los pies descalzos, generalmente van a estar, va a haber una irritación, va a haber una infección bacteriana también y se produce un montón de lesiones, ¿no? Por eso que inclusive ya debemos pensar que las medidas profilácticas van a ser similares a las de antes. Invasión pulmonar, claro. En cuanto a la manifestación de clínica, el paciente por un cuadro de tos, expectoración, elevación térmica. Clínicamente indiferenciable, ¿no? Y observado el síndrome de Leffler. El síndrome de Leffler se va a presentar, por ejemplo, en los parásitos en lo que es asquelomicoides, uncinarias y estrongiloides. ¿Por qué? Porque hay paso y presencia de larvas a nivel de los pulmones, ¿ya? Que determina un cuadro que podemos hacernos pensar que se trata de otra etiología. ¿Está claro? ¿Seguro? Pregunto y por ahí. Muy bien. Forma intestinal. Localización del parásito en el intestino. ¿Qué me produce? Pero en este caso no tiene un elemento de fijación, sino está dentro de la mucosa. Dolor también en epigastrio, que lo llamamos duodenitis. Diarrea con moco y sangre, llamada diarrea disentérica. Síndrome de mala absorción. Si está alterándome la presencia de los parásitos, por ejemplo, la nutrición, lógicamente va a haber un síndrome de mala absorción. Dolor abdominal, tipo duodenitis, diarrea disentérica, síndrome de mala absorción. Y resumiendo los principales. ¿Y qué lleva? En muchos casos va a llevar a un síndrome de hiperinfección. La sintomatología es mucho más grave, ¿no? Los parásitos pueden permanecer más tiempo en el pulmón y pueden llegar a ser adultos y determinar una estrongiloidiasis pulmonar por adultos, ¿no? Síntomas de bronquitis, neumonía, hemoptisis e intensa expectoración. La invasión en el intestino delgado produce síntomas más acentuados. ¿Qué me ocurre? ¿No? Dolor abdominal mayor, diarrea. El niño puede tener náuseas y vómitos. La diarrea aumenta el síndrome de mala absorción. No hay absorción, entonces lógicamente hay deshidratación. Entonces, la invasión de las larvas puede llegar a otros órganos, lo cual aumenta el síndrome de hiperinfección. ¿Está claro hasta acá? O sea, he mencionado las manifestaciones clínicas primeramente y el síndrome de hiperinfección, que ustedes después revisen en Botero, van a ver que tiene algunas características. ¿De acuerdo? Pueden afectar otros órganos, riñón, páncreas, corazón. Entonces ya puede haber una falla multiorgánica que generalmente tiene una evolución más sombría, ¿verdad? Entonces muchas veces el paciente tiene un severo ataque del estado general, deshidratación, necrosis, puede haber una perforación intestinal por estrongiloides, ¿no? Entonces, importante, ¿qué pacientes van a estar afectados? ¿O qué condiciones son importantes, ¿no? Deficiente inmunidad mediada por células, uso de drogas, corticosteroides, agentes citotóxicos. Muchas veces, por ejemplo, la leucemia, enfermedad de Hodgkin, carcinomas, vienen lo que son las quimioterapias. ¿Qué significa la quimioterapia? La administración de una serie de medicamentos, ¿no? Para poder actuar sobre la gran producción de células inmaduras, en resumen, ¿no? Y varias cosas. Y un paciente que está sometido a una quimioterapia generalmente tiene que estar internado y después de la quimioterapia generalmente está con un estado general bajo porque es fuerte. Enfermedades renales crónicas, enfermedades debilitantes de nutrición, tuberculosis. Un paciente con tuberculosis, si se le suma la infección por estrongiloides o el paciente que tiene una tuberculosis que después, por ejemplo, se le suma lo que viene a ser la infección por el VIH, ¿no? Entonces se complica el cuadro, ¿no? Por eso tiene mucha importancia en algunos casos el estudio, no porque lo diga yo o algo así, de las enfermedades parasitarias. El diagnóstico clínico. Hay puede ser la próxima semana o algo así, digamos. Hay un video cabalmente de uno de los autores o de los investigadores que hizo el estudio de estrongiloidiasis en Santa Cruz y Cochabamba. Entonces está
se puede pasar o se puede tomar alguna parte de eso para que podamos ver, ¿no? El diagnóstico clínico, siempre voy a poner diagnóstico clínico. Las manifestaciones, el malestar que tiene el paciente. Epidemiológico. Cuando digo epidemiológico no me refiero a la epidemiología como tal, sino que al averiguar la procedencia, dónde vive el paciente, si hay otros casos que están presentándose, ¿verdad? De ahí viene lo que muchas veces después van a ver un poco en las materias de medicina social, la historia natural de la enfermedad. Primer caso, un brote, etcétera, de ahí viene, por ejemplo, se traduce muchas veces en aumento de casos, la prevalencia, de ahí viene la incidencia o las endemias masivas, ¿no? En laboratorio, el examen copapastológico, aunque en algún momento el doctor que hizo el estudio hablaba de un 10%, ¿no? Estudio seriado en materia fecal, ¿qué significa? 2 o 3 muestras seguidas, ¿no? Se va haciendo para buscar. Examen copapastológico seriado. Después le mencioné, ¿no?, la técnica Barman modificada en copa de lumbreras, que se utiliza, que es mucho más utilizada. Se puede hacer un cultivo en agar y la técnica inmunoenzimática de Lisa, ¿no? En parte lo que se hizo, entonces estamos aumentando un poco no porque sea la más importante. El examen copapastológico, ya todos identificamos acá. La diferencia que muchas veces hemos establecido en lo que viene a ser, por ejemplo, la clásica técnica convencional y la modificada en copa de lumbreras. Hay algunos detalles, se coloca, por ejemplo, las copas de lumbreras, generalmente se puede tener 10 o 12, inclusive se calienta el agua, ¿no?, para poder hacer que si están las muestras vayan descendiendo al extremo posterior, ¿no? Pero vamos a ver si 15 o 20 minutos de poder presentar la próxima semana, creo, el video, que puede ser bastante interesante, ¿no? Acá cómo se puede ver en el cultivo, etc. La técnica de Lisa, ¿no? Pero siempre tenemos que partir de lo que es el examen copapastológico, ¿no? Todo caso de tromboflebitis, como toda enfermedad parasitaria, debe ser comprobada pastológicamente debido a la posibilidad del ciclo de la autoinfección. Tratamiento, elección, ivermectina y tiabendazol. Y acá enseguida vamos hablando. La ivermectina sí aquí es un medicamento de elección. 200 microgramos, kilogramos de peso por 2 días. 2 a 3 días, dependiendo kilo peso. Y les voy a mostrar un cuadrito para que podamos ver, ¿no? 15 a 25, un niño de 15 a 25, media tableta. 26 a 44, 1, 46 a 64, 1 y medio, y 65 a 84, 2. Si pesa más de 84 kilos, pero generalmente los pacientes parasitados no van a tener exceso de peso. El paciente no está en eso. Generalmente el paciente con sobrepeso es otra condición patológica, ¿no? Pero puede ocurrir, ¿no? Puede ser un paciente que sea infectado, por ejemplo, por VIH, o que tenga, por ejemplo, de fondo una enfermedad de base, ¿de acuerdo? Tenemos, no. La ivermectina, un antihelmíntico, generalmente parece los helmintos, por antagonismo con el ácido gamma aminobutírico. 200 miligramos, dosis única, y también, si yo no encuentro ivermectina, se utiliza el tiabendazol, pero generalmente ya se ha establecido y se encuentra ivermectina, ¿no? Y ha habido mayor cantidad, ¿no? Porque en algún momento, no sé si ustedes han escuchado, que se utilizó en el tratamiento del COVID. ¿Y de dónde surgió eso? Surgió cabalmente porque en las primeras investigaciones se vio, por ejemplo, de que algunos estudios determinaban que, por ejemplo, la ivermectina podía actuar in vitro. ¿Qué significa in vitro? Que probaban, por ejemplo, en una placa de agar. Pero después, con el uso, se utilizó por todo lado, en todos los países, pero después se vio que no era la respuesta adecuada. Y después ya se dejó. O sea, en el país, por ejemplo, que se administró por todo lado.
todos se administraban y bueno, se tenía que ver. Pero conforme fue avanzando ya se vio que se tenía que tener dosis muy altas en los pacientes con COVID. Después ya cambió la figura y se fueron utilizando otro tipo de medicamentos, ¿no? Los esquemas de INCOVID, por ejemplo, por un lado, cuando hay la neumonía, por ejemplo, bueno, se utiliza frente. Se comenzó con acitromicina, después se cambió, por ejemplo, lo que es la amoxicilina más clavulâmico. De ahí vienen, por ejemplo, los antivirales, ¿no? Inclusive ya ha habido hay 2 o 3 antivirales que han sido producidos, pero no es. La estromilodiasis predomina justamente en las zonas rurales de los países tropicales. Mecanismo de infección muy similar al de uncinario. Las larvas filarianas que penetran por la piel, ¿no? Los métodos de prevención similares a los de uncinario. La utilización de calzado, evitar eliminación de excretas, etcétera, que son los que se debe tomar en cuenta, ¿no? ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguna duda? Deberían llover las preguntas. Pero no. Pero lo importante hasta aquí, hasta donde yo estoy, está claro. Se entiende lo que voy mencionando, lo que voy explicando, voy tomando en cuenta. Sí. O sea, lo que pasa es que, tengo un compromiso del pulmón, tengo presencia de formas larvarias, tengo aumento de eosinófilos, puede producir síndrome de alergia. Hoy tengo un síndrome de alergia, tengo varias larvas, entonces el paciente va a tener fiebre. No tan, pero se puede detectar, el paciente está con fiebre, etcétera, ¿no? Por eso depende mucho de que en el diagnóstico debamos siempre averiguar los antecedentes, ¿no? Porque a veces puede pasar, ¿no? Este paciente tiene un cuadro neumónico, comenzamos a darle antibióticos y no mejora el paciente, ¿no? Hay veces que hay que buscar, hay que estar un poco y ver de acuerdo a la procedencia y descartar siempre una enfermedad parasitaria. Voy a hacer un examen pastológico y por ahí la causa es una estromilodiasis y no siempre es un cuadro tipo neumónico producido por una bacteria, por ejemplo, ¿no? O un virus, ¿no? Entonces va a haber en algunos casos la parte de la fiebre. Y vamos a tomar en cuenta lo siguiente: tenemos los grupos de pacientes. El paciente con los mecanismos de defensa activos generalmente va a dar un cuadro más favorable, ¿verdad? Es mucho más favorable, puede infectarse, pero va a resolver más rápidamente. Pero pensaremos cabalmente en el paciente con manifestaciones clínicas producidas, por ejemplo, ya por un síndrome de hiperinfección o que tiene un cuadro mucho más intenso. ¿Ya? Bueno, voy a acabar un poquito acá. ¿Alguna duda? ¿Alguna otra duda? ¿Alguna pregunta? Ahora, esto todavía no, lo único que, antes de contestar, lo único que digamos que se va aprendiendo, pero primeramente tenemos que, vamos a dar el primer examen teórico parcial de la primera unidad, ¿verdad? Ya, sí. Sí. Claro. ¿Cuáles son los que pueden producir síndrome de alergia? ¿Cuáles realizan psicopulmonar, por ejemplo? Ácaris, uncinarias y hemos quedado, creo que no hay ninguna duda, de que el próximo lunes